personalmente dar las gracias por sus oraciones. No ha sido fácil, pero vamos de victoria en victoria, de triunfo en triunfo, en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Amén. Vaya conmigo al Evangelio según San Marcos, capítulo 1, verso 35. Marcos, capítulo 1, verso 35. Amén. Amén. ¿Quién lo quiere leer? 1:35. Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Dice que Jesús se levantó muy de mañana e yéndose a un lugar desierto donde no fuese molestado, allí oraba. ¿Y qué nos dice Lucas 6, 12? Hacia adelante, hacia adelante. Ahí. Hacia adelante. Lucas 6, verso 12. Dice, en aquellos días él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios, nada más, pasó la noche orando a Dios. Y aquel día se fue al monte a orar y dice que pasó toda la noche allí orando. ¿Qué nos muestra esto? Que Jesús era un hombre de oración. Eso era parte de la costumbre de él. Ahora, ¿por qué lo hacía? Para que sus discípulos lo vieran a él y aprendieran este principio, y no el principio de estarle, y ahora van a orar. Recuerda cuando los dejó ahí y les dijo: oren conmigo, yo me voy a apartar, ya vengo. Y cuando volvió los encontró, ¿qué? Durmiendo. Durmiendo. Y les dijo: no podéis velar, estar despierto, orar conmigo una hora. Ahora bien, la Biblia nos dice que hay que orar sin cesar, que hay que orar por todo. Yo les pregunto, iglesia, ¿hay que orar por todo? ¿Por todo? ¿De verdad que sí? Por todos. Por todo y por todos. Así es. Bueno, hoy vamos a ver unos principios en la Biblia en donde por más que tú ores, por más que yo ores, si estoy violentando un principio, la respuesta no llega. Bueno, ahora bien, esta Biblia es un manual de leyes espirituales. Así como hay unas leyes humanas, físicas, por ejemplo, meten a los del IDU a la cárcel y viene otro concejal que ni siquiera iba allá al consejo y entró al IDU, eso entraba camuflado, hizo firmar y sacó un dinero para él. ¿Y qué pasó? La ley humana, ahí se la aplicaron. ¿Lo bajaron a dónde? A la cárcel, ¿cierto? Y para ellos se les aplica. Entonces el sistema de ellos es: yo voy a contar quién más está involucrado para que me den menos añitos. Esa es la estrategia de hoy. ¡Qué vergüenza! Por allá otro ofreció ambulancias y dijo: ya compramos tantas ambulancias. Se robó la plata y tenía una empresa de ambulancias. Pues de una vez destaparon la olla, porque esta ley no le perdona, y ¡ruah!, a la cárcel. Y así está este asunto. Pero este libro de leyes espirituales también tiene unas leyes que por más de que tú y yo oremos, no van a funcionar, porque hay unos principios.
Sí, podemos orar sin cesar y decirle a César que se quede afuera, que no entre, pero no va a funcionar, Así es, así. porque nos enseñaron que por todo tenemos que orar, pero tenemos que discernir por lo que tú y yo estamos orando. Correcto, o sea que ahora sí vamos por otro camino. Ok, por ejemplo, cuando quebrantamos la ley de Dios, esta palabra, nos queda una condena. Dice Romanos 6, 26, 6, 23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva, mas el regalo de Dios es vida eterna. O sea que la paga del pecado es muerte, mas el regalo de Dios es vida eterna. Dentro de esa ley, por ejemplo, la persona adultera y tiene muerte espiritual en su matrimonio. Y por más de que ores y le digas, Señor, perdóname, no lo vuelvo a hacer, si él no se arregla de verdad y no arregla esta situación, y es por remordimiento, el momentico ahí que se me pasó, pero si no arregla esto, entonces anda en una muerte espiritual, porque el que adultera anda en una muerte del matrimonio. El que deshonra es la muerte de la integridad. No se le cree. Mira, usted ve a esos políticos, los ve en la televisión y perdónenme, ya uno no les cree nada. ¿Por qué? Porque deshonró su integridad. Y ve pastores que eran eminencias, hombres de Dios, y que uno sabe que fallaron y dice, ya no te creo, porque todavía sigue con el asunto guardado, no lo saca a la luz. Ese es el asunto. Y para hacer eso se necesita tener pantalones de varón. Casi nadie lo hace. Ok. Los que mienten, pues es la muerte de nuestra incredulidad. Ya lo conocemos, ese mentiroso. Yo tenía un cuñado, lo conocimos, estamos en ese primer amor, lo llevamos a la iglesia, se bautizó con nosotros. No, eso era impresionante, tenía una elocuencia, una labia, un poder de convencimiento que se hizo pasar hasta por médico, y en la iglesia estaba formulando a Raimundo y todo el mundo. Entonces fuimos con mi esposa y hablamos con los pastores y le dijimos, él no es médico, pero si él nos mostró aquí un título, bueno, si quiere creer, si no, no cree. Es que el hombre conoce y usa un léxico muy técnico en eso. Pues claro, en lo que tú practicas, en eso te conviertes. En lo que tú practicas, en eso te conviertes. ¿Y dónde terminó? En la cárcel. Y aunque por ahí salió, y salió a montar grupo, óigase, ¿cuántos conocieron a este hombre que fui a compartir el Señor, que lo llevamos a la iglesia? Estaba muy flaco, tenía un cáncer terrible, y lo llevamos a la iglesia. ¿A quién? A Álvaro. Y oramos y aceptó a Cristo, y bueno, Dios se lo llevó, Dios sabe por qué. Fue a la casa de él, yo estuve este día, y el hombre ha ido el día anterior diciéndole, mire hermanito, ahora sí salió el duro. Yo estuve estudiando teología allá en la cárcel. Ahora sí vamos a montar aquí un grupo en la casa, ¿no? Y tú vas a ser el primero que vas a diezmar, y Dios los fue arreglando a todos. Perdón. Tú mientes y es la muerte de tu credulidad. Cuando pecas deliberadamente, ¿qué es pecar deliberadamente? Cuando yo sé que eso es malo, pero no me importa, Señor, es que puede más esta pasión, puede más mi deseo. Cuando nosotros pecamos deliberadamente, está nuestra muerte con la relación con Dios. Eso sí es feo. Es feo. Mira, tú te levantas, no quieres ir a la iglesia, tú te levantas, no quieres orar, te pones de mal genio, todo te molesta, porque murió esa relación con Dios. Hasta que vuelvas y reconozcas, te arrepientas, pidas perdón y entres en el proceso
restaures y vuelves a la posición. Bueno, porque Dios dice, hijito, si alguno ha pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo. O sea que hay una solución, pero no nos gustan las soluciones, no nos gustan. Ok, ahora bien, igual que el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, la gente oraba, y oraba por dos motivos, siempre por dos motivos, en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento, Señor, quítame, y Señor, dame. ¿Recuerdan de Ana? No podía tener hijos. Penina la tenía ahorcada allá. Y entonces llegaba y le decía, Señor, dame un hijo. Porque ella quería ser superior a Penina, que tenía hijos de su marido. Dame un hijo y mira, es tanto que si me das un hijo, Señor, entonces yo te lo consagro a ti. Entonces uno dice, bueno, ¿para qué pido un hijo si no es para tenerlo al lado? Pues fue más allá. Dijo, y si me lo das, te lo consagro a ti. Esa consagración, el niño tenía que quedarse en el templo después de haber sido amamantado. Y crecía allá en el templo y hasta ahí, mijito, lo venía a ver su mamá cada año. Y se convertía en un sacerdote. Dame, Señor, dame un hijo. Pero Faraón oraba y decía, no oraba, le decía a Moisés, ora a tu Dios, que me quite las plagas de las ranas, que me quites esos animales y los dejaré. Ya esto es por quitar. Entonces uno es, Señor, oro para que me dé salud, oro para que me llenes de vida. Señor, oro para que me quites esta enfermedad. Tu palabra lo dice. Y en el Nuevo Testamento se cumple lo mismo. Pablo oraba, Señor, dame más sabiduría para poder cumplir con la misión que tú me has dado. Señor, dame las iglesias, Señor, en España, porque tengo que llegar a España como sea, a montar la iglesia, a dejarla ya. Dame, Señor, dame líderes. Por eso habla tan hermoso de su hijo. Dice, Timoteo, mi hijo en la fe, y no era hijo de él. Dame, pero también quítame. Eso es claro en la oración. ¿Y qué era lo que oraba Jesús? Lo mismo. Señor, dame hombres que estén en tu perfecta voluntad, hombres que estén al lado mío, para crear una institución que alcance al mundo entero con el Evangelio. Y Dios le dio los 12, sí. Y a veces me preguntamos, ¿y por qué el Señor le mandó a Judas? Dios sabe por qué. Pero lo aceptó, lo tuvo ahí. Ahora bien, la oración. Hay leyes espirituales en las oraciones que nos hacen exentos de esas leyes que son principios. Hay leyes espirituales que no nos hacen exentos a ti y a mí. ¿Por qué? Porque son principios. Como que está temblando. Porque son ¿qué? Principios. Diga conmigo. Principios. Y eso es lo que vamos a ver. Por ejemplo, dale 2 veces. Ya, mira. Sí, porque ese ruidito sí. Yo dije, ya me engurrean los moscos. Principios, ¿no? Oraciones que tienen principios. Por ejemplo, y lo vuelvo a recordar. Alguien está orando y dice, Señor, oro por mi matrimonio. Señor, pero es que mi esposo, mi esposa no cumple sus deberes como esposo, como esposa, no es fiel. Yo oro para que lo cambies. No pasa nada. No pasa nada. Señor, pero si eres infiel, ¿sí me explico? Pues ¿qué va a pasar?
Nada, porque no se ha arreglado. Nada. Otro dice, Señor, oro para que el examen pase con una nota de 10, bien alta, Señor. Oro, pero el sinvergüenza no estudia. Estábamos con mi esposa en el seminario. Ay, tocaba examen, a mí nunca me gustaba esa vaina. Eso, nos reuníamos un grupo ahí, y esto era como loro, repita, y esto y lo otro, y mi esposa lideraba eso. Y entonces yo me sentaba allí y decía, Señor, yo he orado, no tengo una mentalidad así como que bruto que digamos, ay, pero Señor, échame una manita ahí en el examen. Y de eso depende el título que nos dé. Y a veces no. Pasaba raspando. Entonces mi esposa me decía, no te da pena, raspando. Ah, pero pasé. Otra, Señor, oro para que el diablo no me azote. ¿Han visto gente? Ay, pastor, es que el diablo viene y me revuelca, el diablo me hace fiestas. El pastor, ore por mí. Y no, yo no voy a perder mi tiempo, perdóname. Porque hay un principio en Santiago 4:7 que dice, someteos a Dios, resistid al diablo y él huirá. ¿Se dan cuenta? Y podrá desgañotarse orando para que Dios le reprenda al diablo. Y el diablo le hace fiesta. Pero como no se quiere someter a Dios, entonces por todo no tenemos que orar. Tenemos que saber dónde hay principios y en qué estamos fallando. Eso es igual que como con un semáforo en rojo. ¿Qué tal uno conduciendo? Semáforo en rojo. Y uno cierra los ojos y acelera. Y Señor, que no me pase nada, que no me pase nada, que no me pase nada. Perdón, hay un principio que cuando una luz roja nos tenemos que detener. Porque hay uno con un bobo en amarillo, correcto, no es ni siquiera en rojo. Pero ¿qué tal uno? Oye, Señor, no pasa nada, no vayan a ver, no me van a golpear. Por favor, son 200 y pico, ¿qué? 700 y pico. Volar sin un semáforo, lo que vale, más el accidente que puede ocasionar. Señores, que me invitaron a la reunión y como ellos son tan legalistas, haz que tú los vieras, Señor. Son nuevos cristianos, son más legalistas. Entonces yo voy allá y si yo no me tomo una cervecita, ay, no, entonces ¿usted quién es ahora? Usted es de esos cristianos legalistas, no. Entonces yo por ser condescendientes con ellos al menos les digo, un whiskycito, yo me tomo un whisky, ¿cierto? Me tomo un whisky. Y como se mandó el primero estaba como bueno, ¿no? Y para que vean que yo no soy de los fanáticos, para que vean que se va a tomar el otro, claro, mi hermano. 2 no hay problema, 3 no hay problema. No, mi hermano. Y cuando se para en la puerta así y mira que todos los carros se le mueven, dice, Señor, yo te pido que me ayudes, que no vaya a haber de tránsito, que no vaya a haber que no haya un policía de tránsito, un retén, que no vaya a haber un retén ahí para que me pare. Perdón, ¿tú crees que Dios le va a decir? Sí, papi, ya, espérate un segundo, mijo, ya se los espanto. O hacer lo que hace Dani cuando saca el celular y empieza, tranquilo, don Orlando, de aquí al asiento tal no hay tax, no hay policías, no me aparece ni uno en el GPS. Y pues qué bueno, porque un día venía varado y venía sin luz. Hágale, don Orlando, que hasta el asiento y pico no hay. Y yo a oscuras ahí, Dani. Y en las 170 sí hay. Entonces pasa, si usted adelante, yo me voy detrás suyo. Claro, en la 130 estaba el retén. Bueno, ok. Entonces, dice la Biblia que esas leyes espirituales son más exactas que las matemáticas. A veces encasillamos a Dios en unas oraciones
justificándonos y no lo que dice su palabra. Señor, tú sabes que el sol sale para buenos y malos. Señor, pero es que se le va bien, vea, y preciso, llueve y truena, a mí me va mal y así. La Biblia dice que el sol sale tanto para buenos y sale como malos. Pero también la Biblia dice que todo lo que el hombre sembrare, tal vez ahorita no lo veas, pero adelante, todo lo que el hombre siembre, eso cosechará. El que a hierro mata, a hierro muere. Se cumple, verídico. Eso no tiene vuelta de hoja. ¿O me equivoco? Bueno, entonces, aquí lo interesante es que cuando tú vayas a orar, tenemos que saber por qué debemos orar, en dónde debemos orar y cómo debemos orar. Porque nosotros pertenecemos a un proyecto más grande. Estamos en un nivel superior. Y quiero hablar de 3 principios, hay muchos, pero solo quiero hablar de 3 principios. Entonces anote y preste atención. El primer principio está en la honra. Diga conmigo la honra. La honra. Para usted, ¿qué es honrar? Que vaya buscando Efesios 6, 2, verso 3 y Mateo 15, verso 4. Para usted, ¿qué es honrar? Voy a tocar solo 3. Efesios. Sí, señor. Efesios, capítulo 6, verso 2. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesas. ¿Honra a quién? A tu padre y a tu Ah, madre. sí, a esos viejitos. ¿Qué es el primer mandamiento? ¿Con qué? Promesa. Y lo habla la Biblia. Con promesa. Pero, ¿qué más dice la otra cita bíblica? Mateo 15, 4. Dios dice, respeta a tu papá y a tu mamá. Sí, respétalos también, esa versión. Mateo 15. Véalo. Porque Dios mandó diciendo: honra a tu padre y a tu madre. El que maldiga al padre o a la madre muere irresistiblemente. Ay, que el que maldiga al padre y madre, ¿qué? Muere irresistiblemente. Y uno los ve allá en... ¿Cómo llama esto de la policía? De los hogares. Diciendo, mire, es que mi hijo me golpeó y me sacó de la casa. A ver si le hacen algo, es que mi hijo fuma marihuana, droga. Y viene y nos revuelca esta casa. Pues bien, hay un principio. Y si usted mira conmigo Éxodo 20, de donde viene, del Antiguo Testamento, que está borroso, que está oscuro, pero que se cumple. Se ve más claro en el Nuevo Testamento, ya lo acabamos de leer. Entonces mire lo que dice en el Antiguo Testamento. ¿20 qué? 12. ¿Qué dice? Respeta a tu mamá y a tu papá, para que tengas una larga vida en la tierra, que te da el Señor tu Dios. O sea que honrar, Respeta. podríamos decir que respetar, es darle posición, es darle lugar. ¿A quién? A ese par de hombres y mujeres que me dieron la vida. Pero nosotros no justificamos, y lo he visto dentro de la iglesia cristiana, pero pastor, es que usted no supo quién fue mi papá. Uf, mi papá fue un desgraciado, y conmigo a metros. ¿O no han escuchado eso? No, es que mi papá levantaba a golpes a mi mamá. ¿Cómo la hacía sufrir? Yo cuando era un adolescente me le encaré a mi papá. O sea que no lo vas a honrar, no lo vas a respetar. No olvides. Entonces, mi amado, podrás orar toda la vida, pero no hay nada. Qué bendiciones. Señor, mi padre fue una porquería, pero yo lo respeto. Lo honro donde esté. Yo no sé por qué él hacía eso, pero yo estoy en un nivel superior. Yo soy diferente. Y la Biblia me dice que si yo honro a mi papá, honro a mi mamá, entonces, Señor,
El resto tú allá con él y mi bendición yo no me la pierdo. Así es, tendrá muchas bendiciones. Pero los he escuchado, es que él abandonó cuando éramos unos niños. Yo fui el mayor y tuve que trabajar, tuve que voltear. Pues bien, el día que te encuentres a ese hombre, ya sabes lo que tienes que hacer. ¿O me equivoco? Y tendrás que, ¿cuál es el principio? Léalo. Léalo, principio. Y tendrás que, Larga vida en la tierra. ¿quiere vivir harto? A pesar de, con todas las dificultades que tiene esta tierra, esta vida, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo, dijo Jesucristo. Honre. No, pero Señor, ¿yo qué voy a llevar a mi mamá a ese grado? La viejita ni sabe hablar bien, ella no estudió, yo me la voy a presentar allá con mis amigos, o me equivoco lo que estoy hablando. Así es. Perdóname, tu mamá puede ser lo que sea, pero es tu mamá. Y como esa, nadie tiene otra. Nadie tiene otra. Nadie. Yo le decía a mi mamá cuando estaba con vida, lástima que no conocía a mi papá cuando yo conocía el Evangelio. Pero ella me decía, él me mandaba a una iglesia cristiana que fuera, pero que él no iba por allá. Yo no sé si él murió sin salvación o con salvación, pero lo único es que después de que él partió y que yo anduve mucho tiempo con él, de inconverso, me dediqué a mi mamá, le llevé el Evangelio y en lo que pude servirle, le servía. Y a veces nos hacía unas porque salía con unas incongruencias y me decía, no, es por ahí, pero es mi mamá. ¿Dónde está el principio? Y tendrás largos años de vida. Entonces podemos orar sin cesar por mi mamá, orar sin cesar por mi papá, y mi amado, no va a ocurrir nada. Pastorcito que viene y te dice, eso siga orando, hermano, métase en ayuno, métase más en ayuno, atrucha ya al diablo, aprételo, que eso ya le va a dar solución. No, mentiroso, mentiroso. Muestra el principio que está en la palabra. Le doy otro. Como dice que todo mensaje tiene que ser cristocéntrico. Vamos a Jesús. Jesús honró a sus padres. Sí. Ayúdenme, ¿en dónde? ¿Cómo? Cuando se entregó para su muerte, puso una orden de su padre y él obedeció. Él le dijo, Padre, hágase tu voluntad en mí. Estando en el huerto de Getsemaní, ya la turba venía abajo y Jesús se desesperó. Dice que de su frente caían como grandes gotas de sangre a tierra. Entró en una conmoción, en un estrés. Si a mí me ha tenido estresado lo mío, ¿cuánto más Jesús? Pero dice, Señor, si hay otra forma de que yo vaya a la cruz, si hay otra forma de que esto no duela tanto. ¿Por qué? Porque él había visto, él creció ahí, tenía 33 años y medio, él sabía cómo se crucificaban a los malhechores, qué le hacían a los malhechores. Pero Señor, que no se haga tu voluntad, mi voluntad, sino tu voluntad. ¿Obedeció a su papá? Sí. Sí, aunque de su papá terrenal no se habla, porque parece ser que murió muy joven. Jesús ocupó el primer lugar como hermano mayor y le tocó trabajar en casa. Y tanta es su responsabilidad que muriendo, dice que miró y vio a su madre y a su discípulo, el que más amaba, a Juan, ahí. Y aún muriendo, arreglándole la situación a la mamá. Y uno dice, perdóname, yo me estoy muriendo aquí, no me aparezcan a nadie, déjenme en solo. ¿Serio? ¿Serio? Uno no quiere ver a nadie. Está agonizando en dolor, el vituperio de todo el mundo. Ay, ayer fueron unas viejas a la casa de... Oh, Señor, mi esposa me dijo que no hablara nada de eso. Unas viejas que estuvieron en la iglesia con nosotros allá en la 68.
Ay, que queremos saludar al pastor. Mi esposa toda. Bueno, sí, que vengan. Llegaron por la tarde. Yo no quería ver a nadie, tenía un dolor maluco. Y había un gringo que me estaba esperando, que también quería hablar conmigo, un misionero. Y entonces se sentaron. Yo no podía hablar bien. ¿Y estas viejas qué me pueden dar a mí? Si yo sé quiénes son y dónde están metidas. Entonces les dije, mira, les voy a decir una cosa a ustedes. Ustedes tienen que conocer palabra. Ustedes no se pueden comer lo que su pastor les dice desde el púlpito, lo que los manda a hacer, porque a una por ahí me le cambiaron el nombre. Ahora que les llama es que Carmelo, yo le digo Caramelo. Y anda con la Biblia y una telita azul. Y bueno, ayer yo llegué pendiente, mi esposa me dejó solo con ellas. Y dije, mira, yo las perdono, las bendigo, por mí no hay problema, yo no voy a vivir del pasado. Yo quiero que sean libres y yo soy libre. Pero el diablo les está dando 3 vueltas a ustedes. Entonces me dice ella, sí, pastor, yo recuerdo cuando estaban en la y usted me dijo que para trabajar no hay como para trabajar afuera, porque llevan peleando todos estos años para que les den un lugar en la iglesia y que no se lo quieren dar. Le dije que es que las almas están dentro de la iglesia porque tienen una fiebre de pasar a predicar, tienen una fiebre de ser la directora del no sé qué, una fiebre de ser del ministerio de Sisemás, pero las almas afuera perdiéndose. Le dije, ¿por qué no abres tu casa? ¿Por qué no coges tu Biblia y comienzas a hablarles de Jesús? Y toda esa carreta que te metieron en la cabeza de religión te la sacas y comienzas a ver a Jesús como es y lo que Él quiere, no lo que nos dijeron a nosotros. Y así la mujer, y ya todo reseco ahí subió mi esposa. Y entonces se ríen y dice, ay, el pastor nos dio una prédica. Casi le digo a mi esposa, recoge la ofrenda, porque prédica sin ofrenda. Ay, el pastor nos dio una prédica. Se despidieron y oraron por mí. Bueno, ahí se da uno cuenta cómo están. Okay. Bueno, luego llegó un gringo que lo conozco hace años y me compartió que está trabajando con los sordos y esto. Bueno, ese por lo menos tuvo la berraquera de orar por mí. Hizo una oración que lloró y me tocó y bueno, bien, vamos para adelante. ¿Para qué estamos abriendo iglesia? ¿Para nuestro ego? Soy el pastor. 4 monigatos con corbata, 4 sillas y cantemos, y esta es la iglesia. Perdón, estamos equivocados. Eso no es iglesia. Iglesia somos cada uno de nosotros. Le voy a hablar otro principio. O sea que Jesús sí cumplió, ¿cierto? Si Jesús cumplió, ¿cuánto más nosotros? La fe. ¿Quién me dice qué es la fe? ¿Qué es lo que estás esperando, Fanny? Suspira. No te quiero corchar, pero es que toca así, porque es un monólogo. Aquí un pastor se para y bla 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 y sale y dice, uy hermano, ¡qué mensaje! ¡Qué mensaje! Bueno, no me acuerdo, pero sé que fue un mensaje. La fe es, por ejemplo, que yo voy a sanar a un enfermo, ¿cierto? Entonces yo tengo que tener esa fe para que el enfermo se sane. Si yo no tengo fe, el enfermo no se va a sanar. Nunca. ¿Quién más me Porque ayuda? estoy incrédula. Lo que nosotros pidamos, así no lo La veamos. certeza de lo que no se ve y la Así convicción es. de lo que se espera. Así Yo yo espero un pido milagro. algo. Sigue, hermano. Señor, yo pido algo y así yo no lo vea, por la fe No, lo que estoy tengo, yo esperando. sé que así se demore la respuesta, la voy a obtener Así porque esa es la fe que tengo en él. Lo estoy Y esperando. nos vemos entre nosotros. ¿Qué más hombre de fe? Tú, mujer de fe. Vamos a hablar hoy de fe. Dice Romanos 10:17 que la fe es la certeza. No, perdón, Romanos 10:17, no Romanos, no Hebreos. Romanos 10:17. La fe viene por el oír
Y el oír Bien atrás. y la palabra Atrás, de atrás. Dios. Adelante. Bien atrás. Bueno, entonces aquí viene la pregunta. ¿La fe dónde está? Por ahí. Oír la palabra. Ah, la fe está en esto, en la palabra de Dios. En esto, le digo en esto, porque si le digo que vaya enlace, usted escucha basura muchas veces. Ahora con la maratónica que estuve ahí acostado, ay Dios mío, yo decía, Señor, no vale la pena. Y veteranos, y veteranos, y veteranos. Entonces, ¿dónde está la fe? En la palabra de Dios. En la palabra de Dios. ¿Cómo los discípulos tuvieron fe? Porque escuchaban la palabra de Jesús y Jesús es Dios. Por la palabra de Dios. Entonces dice, así que la fe es por el oír la palabra de Dios. Entonces el principio ¿dónde está? Por el oír la palabra de Dios. Porque cuando yo oigo la palabra de Dios, el principio es que me haga un hacedor de la palabra. Pero cuando yo no la cumplo, no matarás. Ah, claro, yo puedo asesinar, Dios me libre, una cosa de eso. Pero con la lengua barre y acaba toda, desde la suegra para abajo. No rebaja. Así es. Mató, asesinó, dijo que ese era un desgraciado. Y a usted y a mí me pasa, cuando alguien viene y nos habla mal de alguien, cuando uno ve a ese alguien que viene, uno lo mira todo como torcido, porque ya le metieron una información en la cabeza, ¿cierto? Y el amor ni culpable es. Yo les conté. Hacía rato no veía al esposo de mi hermana, son cristianos, yo los gané para el Señor. Y entonces se me acercó, Orlandito. Ay, yo quiero contarle a usted, hermano, para que me ayude a orar. Ay, no, usted viera lo que me hace su hermana. Se va para la iglesia todo el día, hermano. Yo llego a trabajar, no tengo comida. O sea, terrible. Ella primero se casó, no conoció iglesia. Ok, ¿y qué pasó, ma? Y no, terrible. Ah, yo cuando vi a mi hermana ya la miré con el cañón elevado. Y le dije, ¿cómo está el hombre? No tuvieras, Orlandito. Me ha tocado que darle duro. ¿Por qué? Me humilla, no deja plata en la casa. ¿Qué hay que hacerlo? Sentarlos a los dos y arreglar las cosas. Pero como no son ovejas mías, que se las arregle el pastor de allá donde asisten ellas. ¿Ven? ¿Qué es la fe? La fe es por el oír la palabra de Dios. ¿Y dónde está el principio? Que esa fe entra a mi oído y como la entiendo, yo la practico. Sencillo. Pero podré orar y decir que tengo toda la fe, que el techo se va a caer y no se caerá, porque hay un principio. No es que usted viera lo que me dijo la profeta. La profeta me dijo que para el mes que viene, dentro de 60 días, el Señor dice así, Jehová de los ejércitos, y te voy a levantar, y te voy a hacer, y yo creo esa palabra. ¿Y qué dice la palabra? No, yo le creo lo que el profeta vino y me dijo. Aquí dice que es la palabra de Dios la que primero me da convicción a mí. Cuando venga la profeta o el profeta, yo ya lo sabía, pero gracias por confirmarme. ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta la diferencia? La fe, pero el oír, por el oír la palabra de Dios. Ahora, pregunto, ¿Jesús practicó este principio? Vaya a Lucas 11, versos 27 y 28. Adelante. Esto me gusta. Afortunados. Una adulación que Afortunados que una mujer le al hizo. otro lado, al otro. Lucas 11, 27, 28. Mientras, ¿ya lo tienes? Mientras él decía estas cosas, una mujer de entre la multitud se levantó su voz y le dijo, y ahí tiene signos de admiración y todo, le dijo, bienaventurado el vientre que te llevó y los senos que mamaste. ¡Oh! ¡Qué adulación!
el 28. Pero él, o sea Jesús, dijo, antes bien, bienaventurados todos los que oyen la palabra de Dios y la obedecen. Eso la guardan. Y aclaro, la obedecen porque un hermano dice, bueno, y la guardo, no me roben la Biblia por ahí de pronto. ¿Cómo le parece? Pero Jesús dijo, antes bien, bienaventurados todos los que oyen la palabra de Dios y la obedecen. Y yo no encuentro un momento en la vida de Jesús en donde haya dicho, Señor, tú no cumpliste esa palabra. Eso no fue contigo. Y la última, se trata con prosperidad. Porque me han dicho, ay Señor, pastor, pero es que usted no habla de prosperidad. Es que usted no habla de bienestar. Pregunto, ¿Dios quiere que seamos prósperos? Claro que sí, pero hay unos principios. Tú podrás orar, Señor, prospérame, pero si no son bajo estos principios de la palabra, me quedaré orando toda la vida y seguiré por las mismas. Malaquías 4:8, ¿qué dice? Toda la mitad de la Biblia. Nombro el antiguo, que es sombra. Malaquías 8. Ay. 11. Le leo el antiguo que está en sombra, está borroso, y se lo leo en el nuevo que está en luz. Amén. Que es pequeñito, 4:8. Es que es pequeñito. ¿Lo dije bien? No, pero 8 No, 8 no hay, ¿cierto? Malaquías no hay 8. Ay, Está perdón. 6. No, es que es 4. Espera. Malaquías Espera que 4. no soy- Malaquías 4, 8 no está, 8 No está. Espera, ya le digo cuál es la que es. 3. Poquito nomás. Perdón, es 3:8. 3:8. Malaquías 3:8. ¿Qué dice? Robar al hombre a Dios, dice el Señor. Pues vosotros me habéis robado y dijisteis en qué le hemos robado, en vuestros diezmos y ofrendas. Dios en el Antiguo Testamento dice que habla en una forma borrosa, que no se puede ver. Lo hemos venido enseñando aquí. Pero todo lo clarifica en el Nuevo Testamento, ¿cierto? Y Dios hace una pregunta al pueblo y le dice, ¿robará el hombre a Dios? Y la gente dice, pues, ¿cómo? Si Dios es espiritual, ¿cómo lo vamos a robar? Y Dios les dice, pues sí, pues vosotros me habéis robado. Y aún preguntáis, ¿en qué te hemos robado? Y el Señor le dice, en vuestros diezmos y ofrendas. Malditos sois con maldición, porque vosotros la nación toda me habéis robado. Pregunto, ¿dónde está el principio? Vosotros sois malditos, con maldición. ¿Por qué? Es porque me habéis robado. ¿Cómo cambiamos ese principio? Está la solución ahí, dice, traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Ahí está el principio. Probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, a ver si no os abro las ventanas de los cielos y derramo sobre ustedes bendición hasta que sobre y abunde. Primer principio. Yo voy a abrir las ventanas de los cielos cuando tú hagas eso conmigo. Yo hago esto contigo. Segundo principio. 11. Reprenderé también por vosotros ¿a quién? Al devorador. ¿De qué? ¿Devorador de qué? De la prosperidad. Al devorador de la prosperidad. Reprenderé también por vosotros al devorador y no destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vid en el campo será estéril, dice el Señor de los ejércitos. Ahora vamos al Nuevo Testamento. Primera de Corintios ¿Se lo paso? 16:1.
Primera carta a los No, Corintios. esa es la segunda. Segunda carta. La ofrenda para los No, santos, segunda haced carta, vosotros la también, primera. de la manera que ordenen en las iglesias de Galicia. Ahí se pasó ya. ¿Lo escucharon? Más duro. En cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en la iglesia de Galicia. Primera de Corintios, lo mismo. Primera de Corintios capítulo 16. Ya, claro, dice el apóstol Pablo, en cuanto a la ofrenda para los santos, y no para los muñecos que están en la iglesia, santo eres tú, el apartado de Dios. En cuanto a la ofrenda para los santos, haced como vosotros también, de la manera que ordené en las iglesias de Galacia, cada primer día de la semana. ¿Cuándo es el primer día de la semana? El domingo. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo, según haya prosperado, y guardándolo para que cuando yo llegue no se recolecten, no se recojan entonces ofrendas. A Pablo no le gustaba el alboroto de estar ahí y que todo el mundo pidiendo una ofrenda. ¿Sabe por qué? Porque la gente lo hacía para que Pablo viera quién dio más y quién dio menos. Entonces les dañaba por ahí el asunto. Y segunda de Corintios 9:7, ¿qué dice? Ahí está. 9, según. Ah, no. Segunda de Corintios 9:7. 7. ¿Quién fue? Cada uno de corno en su corazón. Cada uno de como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Ah, bueno. Ahí está. El 8. Poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Amén. ¿Dónde está el principio? Que Dios bendice a quién? Al dador alegre. Que Dios no bendice al que da por rabia y que está molestando, que ya nos cogieron para pedirnos plata. A ese es el que Dios bendice. Pregunto, iglesia, y termino. ¿Jesús aplicó estos principios? Claro que sí. Jesús era judío. Mira, Jesús, ¿cómo cumplió Jesús? Jesús era miembro de una sinagoga. ¿Recuerdan cuando Jesús abrió el rollo y leyó las escrituras, leyó Isaías? Hoy se ha cumplido esta escritura en mi vida. Si Jesús pertenecía a una sinagoga, lo más justo era que él estuviera diezmando y allá le llevaban su listado. Ahora, ¿qué hacía Jesús en el templo? Cuando vio a la viuda que echó sus 2 moneditas de Lucas 12, dice que Jesús estaba en el lugar donde la gente diezmaba y una viejita en el templo, no en la sinagoga, en el templo, fue y echó 2 moneditas y le preguntó a sus discípulos, ¿quién dio más? ¿Qué dijeron? Señor, pues los otros que dieron cantidad. Estás equivocado, hijo. Aquí no es por cantidad, porque ellos dieron de lo que les sobra y ella dio de lo que no tenía. ¿Cuál es el principio? Que Dios bendice de lo que tú no tienes. Señor, pero espérame, yo me gano el baloto y veré que ahí sí voy a bendecir. No funciona, no funciona. Es más lo que te sacan allá jugando esa vaina cada 8 días. Ok. Y otra, Lucas 18:12 dice, un fariseo, yo ayuno, doy diezmo de todo lo que gano. Jesús no podía ser incongruente con alguien si él no hacía lo mismo. Jesús no podía hablar de algo que él no estuviera haciendo. Y déjenme darle la última. Su túnica era finísima, era solo hecha para reyes. Juan 19:23 dice que su túnica, Juan 19:23 dice que su túnica no tenía costuras. Por eso es que cuando los
romanos, los soldados, la encontraron, se la rifaron, porque era una túnica de reyes. O sea que Jesús no era cualquier miserable por ahí viviendo. ¿Cuál es el principio? Así podrás orar y orar y orar, pero no funciona. Vamos a ministrar. Colócate en pie, por favor.